En las aguas más traicioneras del Océano Pacífico, a más de 6.000 metros de profundidad, descansa el naufragio que ha convertido en multimillonarios a los cazatesoros más valientes del mundo, pero que también ha cobrado la vida de todos aquellos que han intentado reclamar su fortuna maldita. Prepárate para descubrir por qué el galeón español Nuestra Señora de las Mercedes sigue siendo intocable después de más de 400 años, y por qué su tesoro de valor incalculable podría ser la maldición más poderosa que jamás haya surcado los océanos. Corría el año 1615, cuando el galeón más lujoso de la flota española zarpó desde el puerto de Acapulco, cargado con un tesoro que superaba el valor de países enteros. Pero no se trataba de oro y plata ordinarios. A bordo del Nuestra Señora de las Mercedes viajaba la colección más extraordinaria de riquezas jamás reunida por el Imperio español. Artefactos aztecas bendecidos por los dioses, esmeraldas colombianas del tamaño de cabezas humanas, perlas tahitianas que brillaban con luz propia y, lo más valioso de todo, el legendario corazón de Quetzalcóatl, una gema azteca que, según las leyendas, otorgaba poder sobre la vida y la muerte. El capitán Diego Mendoza había sido elegido personalmente por el rey Felipe III para comandar esta expedición especial, no solo por su experiencia naval, sino porque era uno de los pocos hombres en quien la corona confiaba completamente con un secreto tan valioso. Lo que Mendoza no sabía era que entre su tripulación se encontraba Ixtlilxóchitl, el último sacerdote azteca sobreviviente del saqueo de Tenochtitlan, quien había jurado venganza contra los españoles que habían profanado los tesoros sagrados de sus ancestros. Durante semanas, el Nuestra Señora de las Mercedes navegó sin incidentes a través del Pacífico, pero a medida que se alejaban de las costas americanas, comenzaron a ocurrir fenómenos inexplicables a bordo. Los marineros reportaron que las gemas aztecas emitían extraños destellos durante la noche, que las perlas cantaban melodías hipnóticas cuando la luna estaba llena, y que el corazón de Quetzalcóatl palpitaba como si fuera un órgano viviente. Ixtlilxóchitl había estado esperando el momento perfecto para ejecutar su venganza, utilizando conocimientos ancestrales que los españoles no podían comprender. Había comenzado secretamente a realizar rituales nocturnos que despertarían el poder dormido de los tesoros robados. Según las creencias aztecas, estos objetos no eran simplemente valiosos, sino que contenían las almas de los guerreros muertos defendiendo Tenochtitlan, y esas almas clamaban por justicia desde el más allá. La primera muerte ocurrió cuando el contramaestre José Vázquez intentó tocar el corazón de Quetzalcóatl para admirar su belleza. En el momento en que sus dedos rozaron la superficie de la gema, su cuerpo se convulsionó violentamente y cayó muerto instantáneamente, pero con una expresión de terror absoluto grabada para siempre en su rostro. Los médicos del barco no pudieron determinar la causa de la muerte, ya que no presentaba heridas visibles ni síntomas de envenenamiento. Los días siguientes trajeron más muertes misteriosas. Los marineros que custodiaban el tesoro comenzaron a tener pesadillas vividas, donde guerreros aztecas emergían de las gemas para reclamar venganza. Varios hombres despertaron con marcas extrañas en sus cuerpos, como si hubieran sido tocados por manos espectrales durante la noche. Otros empezaron a hablar en náhuatl, el idioma azteca, a pesar de no haber estado jamás en contacto con esa lengua. El capitán Mendoza, desesperado por mantener el orden a bordo, ordenó que el tesoro fuera sellado en la bodega más profunda del galeón y que nadie se acercara sin su autorización expresa. Pero ya era demasiado tarde. Ixtlilxóchitl había completado sus rituales, y los poderes sobrenaturales del tesoro azteca habían sido despertados completamente.
El galeón mismo había comenzado a transformarse en algo que ya no era completamente natural. Las velas de Nuestra Señora de las Mercedes empezaron a moverse con vientos que no existían. El compás giraba salvajemente sin mostrar nunca la misma dirección 2 veces. Y lo más aterrador de todo, el barco comenzó a navegar por sí mismo hacia un destino que ningún mapa europeo había documentado jamás. Era como si una fuerza invisible hubiera tomado control de la embarcación, dirigiéndola inexorablemente hacia aguas que ningún navegante había explorado. Los marineros supervivientes reportaron avistamientos de tierra que aparecía y desaparecía en el horizonte, islas que cambiaban de forma como si fueran espejismos, y criaturas marinas gigantescas que seguían al galeón a distancia respetuosa, como si reconocieran algún tipo de poder sobrenatural emanando del tesoro maldito. El agua del océano alrededor del barco había adquirido un color dorado antinatural que brillaba incluso durante el día. Fue durante la 10ª noche de navegación sobrenatural que ocurrió el evento que sellaría para siempre el destino de Nuestra Señora de las Mercedes. Ixtlilxochitl apareció finalmente ante el capitán Mendoza, pero ya no era completamente humano. Su cuerpo brillaba con la misma luz dorada que emanaba del tesoro. Sus ojos se habían vuelto completamente negros como obsidiana, y cuando habló, su voz resonaba con el poder de 1000 guerreros aztecas caídos. El último sacerdote azteca pronunció entonces la maldición más poderosa de su pueblo, una maldición que condenaría el tesoro robado a permanecer para siempre fuera del alcance de los saqueadores europeos. Según las palabras registradas en el diario del capitán, Ixtlilxochitl declaró que el oro y las gemas permanecerían en el fondo del océano hasta que los descendientes de los pueblos originarios fueran respetados y honrados en toda América. La tormenta que siguió a la maldición no se parecía a ningún fenómeno meteorológico natural. Los vientos soplaban en círculos perfectos alrededor del galeón, las olas se alzaban formando espirales geométricas imposibles, y los rayos caían del cielo en patrones que dibujaban símbolos aztecas gigantescos en las nubes. Nuestra Señora de las Mercedes fue arrastrado hacia el centro de este maelstrom sobrenatural, hundiéndose lentamente mientras el tesoro maldito brillaba con intensidad cegadora. Los pocos supervivientes que lograron escapar en botes salvavidas fueron rescatados semanas después por un galeón mercante, pero sus testimonios fueron tan perturbadores que las autoridades españolas los declararon inmediatamente locos y los internaron en monasterios para evitar que difundieran historias que pudieran desestabilizar la fe en el imperio. Sin embargo, sus relatos fueron secretamente documentados y guardados en los archivos más protegidos del Vaticano. Durante los siguientes 4 siglos, decenas de expediciones han intentado localizar y recuperar el tesoro de Nuestra Señora de las Mercedes, atraídas por estimaciones que evalúan su carga en más de 50.000 millones de dólares actuales. Pero cada intento ha terminado en tragedia, muerte o desaparición misteriosa, como si la maldición de Ixtlilxochitl siguiera activa después de todos estos años. En 1893, el explorador británico Sir Edmund Blackwood organizó la primera expedición moderna para buscar el galeón perdido. Utilizando los mapas más avanzados de la época y equipos de buceo revolucionarios, su equipo logró localizar lo que creían era el pecio de Nuestra Señora de las Mercedes en una fosa oceánica inexplorada del Pacífico Sur. Sin embargo, cuando los buzos descendieron para investigar, encontraron algo que desafiaba toda explicación lógica. El galeón no estaba simplemente hundido en el fondo marino, sino que parecía estar suspendido en el agua a miles de metros de profundidad,
rodeado por una burbuja de aire que no debería haber podido existir a esa presión. Más extraño aún, el tesoro azteca era visible a través de las ventanas del barco, brillando con la misma luz dorada que los supervivientes originales habían descrito siglos antes. Cuando el primer buzo intentó tocar el casco del galeón, fue repelido por una fuerza invisible que lo lanzó varios metros hacia atrás. El segundo buzo logró acercarse lo suficiente para tomar fotografías, pero cuando las placas fueron reveladas, mostraban no el interior del barco, sino rostros de guerreros aztecas que parecían estar gritando silenciosamente desde más allá de la muerte. La expedición de Blackwood fue abandonada inmediatamente y todos los participantes juraron nunca revelar la ubicación exacta del hallazgo. En 1928, el millonario estadounidense Howard Phillips financió una expedición aún más ambiciosa, equipada con la tecnología de buceo más avanzada de la época y un equipo de científicos especializados en fenómenos anómalos. Esta expedición no solo localizó el Nuestra Señora de las Mercedes, sino que también descubrió que el galeón había atraído a otros barcos hundidos a lo largo de los siglos, creando un cementerio marino sobrenatural donde docenas de embarcaciones flotaban en la misma burbuja de aire imposible. Los científicos de la expedición Phillips documentaron que el agua alrededor del galeón tenía propiedades físicas completamente diferentes al resto del océano. Era menos densa, tenía una temperatura constante que no se veía afectada por la profundidad, y contenía concentraciones de minerales que no existían naturalmente en ningún otro lugar del planeta. Era como si la maldición hubiera alterado las leyes fundamentales de la física en esa región específica del océano. Pero lo más perturbador fue el descubrimiento de que el tesoro azteca no solo seguía intacto después de más de 300 años bajo el agua, sino que parecía haber crecido. Las gemas eran más grandes, el oro brillaba más intensamente y nuevos artefactos que no aparecían en los manifiestos originales del galeón habían aparecido misteriosamente en las bodegas. Era como si el poder sobrenatural de la maldición estuviera alimentando y multiplicando constantemente el tesoro. Los intentos de Phillips por recuperar incluso una pequeña muestra del tesoro resultaron catastróficos. El primer objeto que tocaron, una pequeña figura de jade azteca, causó que todos los instrumentos electrónicos de la expedición fallaran simultáneamente. Los buzos experimentaron alucinaciones masivas, donde veían ejércitos de guerreros aztecas emergiendo de las profundidades para defender su tesoro sagrado. 3 miembros del equipo sufrieron colapsos nerviosos que los dejaron murmurando en náhuatl durante el resto de sus vidas. En 1952, el gobierno mexicano, recién informado sobre la existencia del tesoro a través de documentos coloniales desclasificados, organizó una expedición oficial para reclamar lo que consideraban patrimonio nacional robado. Esta expedición, liderada por arqueólogos y chamanes indígenas que esperaban poder comunicarse con los espíritus aztecas, logró acercarse más que cualquier intento anterior al núcleo del tesoro maldito. Los chamanes mexicanos reportaron que podían sentir la presencia de Ixtlilxóchitl y de los guerreros caídos protegiéndolos, reconociéndolos como descendientes legítimos de los pueblos originarios. Por primera vez en siglos, alguien pudo tocar físicamente el tesoro sin sufrir consecuencias inmediatas. Sin embargo, cuando intentaron llevarse los artefactos a la superficie, estos se volvieron progresivamente más pesados, hasta que resultó físicamente imposible moverlos incluso unos pocos metros. Los chamanes interpretaron esto como una señal de que el tesoro no estaba destinado a ser recuperado hasta que se cumplieran ciertas condiciones espirituales. Según sus visiones, Ixtlilxóchitl había profetizado que el oro y las gemas
permanecerían en las profundidades hasta que los pueblos indígenas de América recuperaran completamente su dignidad y sus tierras ancestrales. Solo entonces, el último sacerdote azteca liberaría voluntariamente el tesoro de su protección sobrenatural. Durante los años 60 y 70, varios millonarios excéntricos financiaron expediciones secretas utilizando tecnología submarina militar de última generación. Estas misiones, aunque mejor equipadas que cualquier intento anterior, confirmaron que la maldición parecía adaptarse a los avances tecnológicos modernos. Los submarinos nucleares experimentaron fallos en sus reactores cuando se acercaban demasiado al tesoro. Los sonar avanzados detectaban ecos imposibles que parecían ser voces cantando en idiomas muertos, y las cámaras submarinas capturaban imágenes de figuras espectrales que guardaban celosamente el galeón. En 1985, una corporación japonesa de recuperación marina intentó utilizar robots submarinos no tripulados para evitar el factor humano que parecía activar las defensas sobrenaturales del tesoro. Los robots lograron acercarse al Nuestra Señora de las Mercedes, pero cuando intentaron manipular los artefactos aztecas, comenzaron a comportarse de manera errática, como si hubieran desarrollado conciencia propia. Varios robots se volvieron contra sus operadores, transmitiendo imágenes perturbadoras de rituales aztecas antes de autodestruirse misteriosamente. Los análisis de los datos recuperados de estos robots revelaron anomalías electromagnéticas masivas alrededor del galeón, campos de energía que no correspondían a ningún fenómeno natural conocido. Los científicos especularon que la maldición azteca había creado algún tipo de campo de fuerza psíquica que podía influir tanto en seres vivos como en máquinas, protegiendo eternamente el tesoro de cualquier intento de saqueo. En los años 90, con el advenimiento de la tecnología satelital avanzada, los cazatesoros modernos desarrollaron nuevas estrategias para abordar el problema del Nuestra Señora de las Mercedes. Utilizando mapas oceánicos de ultra alta resolución y sistemas de posicionamiento global, lograron crear modelos tridimensionales exactos de la anomalía submarina que rodeaba el galeón. Estos modelos revelaron que la burbuja de aire que protegía el tesoro se extendía en patrones geométricos que coincidían perfectamente con los diseños ceremoniales aztecas. Pero incluso con esta información detallada, los intentos de recuperación siguieron fallando espectacularmente. Una expedición italiana en 1994 perdió a todo su equipo cuando su submarino fue encontrado flotando vacío en la superficie, con todos los tripulantes desaparecidos sin explicación. Las cámaras de seguridad del submarino mostraron a los hombres abandonando voluntariamente la nave en las profundidades, como si hubieran sido hipnotizados por alguna fuerza sobrenatural. El caso más documentado ocurrió en 2003, cuando el multimillonario tecnológico Robert Chen organizó la expedición más ambiciosa de la historia moderna. Utilizando un presupuesto de más de $100 millones, Chen equipó su misión con inteligencia artificial avanzada, robots autónomos de última generación y un equipo de expertos en culturas mesoamericanas que esperaban poder negociar pacíficamente con los espíritus aztecas. La expedición de Chen logró establecer comunicación directa con la entidad que protegía el tesoro, confirmando que efectivamente era Ixtlilxóchitl, aún consciente después de más de 400 años. A través de médiums especializados, el último sacerdote azteca transmitió un mensaje claro. El tesoro permanecería intocable hasta que se cumpliera una profecía específica relacionada con el renacimiento espiritual de los pueblos indígenas americanos. Según el mensaje de Ixtlilxóchitl,
El corazón de Quetzalcóatl y los demás artefactos sagrados no eran simplemente objetos valiosos, sino llaves espirituales necesarias para abrir portales hacia dimensiones donde habitaban los dioses aztecas. La maldición no era venganza, sino protección. Estos objetos no podían caer en manos de quienes los usarían con propósitos materialistas, ya que su mal uso podría desatar fuerzas que destruirían el equilibrio entre el mundo físico y el espiritual. Chen intentó negociar, ofreciendo destinar cualquier riqueza recuperada exclusivamente a programas de ayuda para comunidades indígenas, pero Ixtlilxóchitl fue inflexible. El sacerdote azteca había visto el futuro a través del poder del corazón de Quetzalcóatl y sabía que la humanidad aún no estaba preparada para poseer responsablemente un poder tan absoluto. El tesoro permanecería en las profundidades hasta que llegara el momento profetizado. Hoy en día, más de 4 siglos después de su hundimiento, el Nuestra Señora de las Mercedes sigue siendo el mayor misterio y la fortuna más codiciada de los océanos. Estimaciones conservadoras valúan su tesoro en más de 75.000 millones de dólares, pero los expertos en culturas mesoamericanas sugieren que su verdadero valor podría ser incalculable si los artefactos poseen realmente los poderes sobrenaturales que las leyendas aztecas les atribuyen. Las coordenadas exactas del galeón son conocidas solo por un pequeño círculo de exploradores, gobiernos y corporaciones que han firmado acuerdos de no divulgación. Existe un consenso tácito internacional de que el tesoro debe permanecer intocado hasta que se comprenda completamente la naturaleza de las fuerzas que lo protegen. Algunos países han establecido zonas de exclusión naval alrededor del área, oficialmente por razones de seguridad. Pero en realidad, para prevenir que aventureros imprudentes desaten accidentalmente poderes que podrían tener consecuencias globales. Los descendientes modernos de Ixtlilxóchitl, identificados a través de estudios genealógicos avanzados, han sido contactados discretamente por varias organizaciones interesadas en el tesoro. Sin embargo, estos descendientes, principalmente comunidades indígenas de México y Guatemala, han mantenido una posición unificada. El tesoro debe permanecer donde está hasta que se cumplan las condiciones espirituales establecidas por su ancestro. Según las interpretaciones más recientes de la profecía de Ixtlilxóchitl, realizadas por chamanes y académicos especializados en culturas mesoamericanas, el tesoro será liberado cuando los pueblos indígenas de América recuperen plenamente su autonomía cultural y sus territorios ancestrales, y cuando la humanidad demuestre sabiduría suficiente para usar responsablemente poderes que trascienden la comprensión material. Mientras tanto, el Nuestra Señora de las Mercedes continúa flotando en su burbuja imposible de aire, 6.000 metros bajo las aguas del Pacífico, custodiado eternamente por el último sacerdote azteca y los espíritus de los guerreros caídos. Su tesoro maldito sigue siendo el recordatorio más poderoso de que existen riquezas en este mundo que no pueden ser tomadas por la fuerza, sino que deben ser ganadas a través de la sabiduría, el respeto y la comprensión espiritual. El oro y las gemas siguen brillando en las profundidades, esperando pacientemente el día en que la humanidad esté verdaderamente preparada para heredar los secretos de los dioses aztecas. Hasta entonces, el tesoro más valioso del mundo permanecerá como el más intocable, protegido por una maldición que es, en realidad, una bendición disfrazada. La protección de conocimientos y poderes que podrían cambiar el destino de la civilización humana para siempre. Si esta increíble historia sobre el tesoro más valioso e intocable del mundo te ha fascinado tanto como a mí, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien más que también ame los misterios más impresionantes de nuestros océanos.
Y si quieres seguir descubriendo los secretos más extraordinarios y perturbadores que yacen ocultos en las profundidades de nuestro planeta, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Porque créeme, los océanos están llenos de misterios que van a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que es posible en este mundo.